Esqueleto del Antiguo y Nuevo Testamento, cuarta clase. Bendiciones, ahora vamos a comenzar con la cuarta clase de Panorama Bíblico. Ya estuvimos haciendo 3 clases juntos y en la última parte habíamos dicho y hablado un poco acerca del Pentateuco mosaico. Hoy vamos a comenzar con el libro de Génesis y en especial vamos a centrarnos en la creación y en la era patriarcal. Entonces, vamos a comenzar y conforme tengamos el tiempo, vamos a ir viendo y vamos a concentrarnos en la primera parte de Génesis. La clase de hoy va a durar entre 45 y 50 minutos. Ahora les pido una vez más que si han comenzado, puedan no dejarlo en el medio, sino que puedan persistir hasta el final. Entonces voy a mostrarles unas diapositivas en la pantalla. Cuando hablamos de Pentateuco mosaico, hablamos de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son 5 los libros que se llaman así o conforman el Pentateuco. Y se habla de su autor, que es Moisés, aproximadamente en el año 1400 a.C. Él escribió estos 5 libros llamados como el Pentateuco. Hoy vamos a comenzar con el primer libro, Génesis. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así lo dice en la Biblia. Génesis 1:1, esta palabra es la declaración que constituye un fundamento para nuestra fe. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si no creemos en esto, no podemos creer en el resto de lo que va a decir la Biblia. No podremos estar de acuerdo con lo que la Biblia mirará más adelante. Nosotros creemos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y eso es muy importante para nuestra fe, para nosotros. El que creó los cielos y la tierra es el que existió desde antes de la eternidad. Él existe por sí mismo. Él no es una creación, no depende de nadie más, sino que Él existe por sí mismo. Él es Dios, pero tiene 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros lo conocemos como Dios Trino o Dios de la Trinidad. El concepto de la Trinidad es bastante complejo y difícil de entender. ¿Por qué? Es porque de todas las cosas existentes aquí en el mundo, nada tiene las características de la Trinidad. Es por eso que debemos agradecer también a Dios. Nuestro Dios es Dios justamente por eso. Porque si nosotros pudiéramos entender al 100% sobre Dios, Creador, sobre el Dios de la Trinidad, entonces Él ya dejaría de ser Dios. Porque sería completamente comprensible por el hombre, con la lógica humana ilimitada que tiene él. Y justamente porque no podemos comprender el 100% por definición de Dios, Dios es Dios. De todas maneras, más adelante tendremos la oportunidad de volver a tomar el concepto de la Trinidad de Dios. Ahora vamos a hablar un poco más del tema. Hay diferentes ejemplos que se pueden tomar al respecto. Estamos hablando de la Trinidad de Dios. Tratando de comparar con lo que nosotros conocemos, nada va a ser perfecto. Pero, por ejemplo, el agua. El agua puede estar en una fase líquida, sólida o en vapor. Pero en su esencia, cuando es líquida, cuando es hielo o cuando es vapor, sigue siendo el mismo, sigue manteniendo su esencia. Pero ¿cuál es el problema cuando hablamos con este ejemplo? Que cuando el agua es hielo, no tenemos agua al mismo tiempo. Y cuando es vapor, no tenemos agua ni hielo al mismo tiempo, aunque Él se mantenga en su esencia. En cambio, Dios Hijo, cuando estaba aquí en la tierra, el Dios Padre existía y el Dios Espíritu Santo también. Entonces este ejemplo de agua y las fases del agua no ejemplifican muy bien acerca de la Trinidad de Dios. Otro ejemplo podría ser: yo puedo estar en la casa, entonces soy padre de mis hijos, soy esposo. Cuando voy al seminario a enseñar, soy profesor. Cuando voy a la iglesia, soy pastor. Pero este ejemplo tampoco sirve mucho porque mientras yo estoy en el seminario enseñando como profesor, no estoy en la iglesia como pastor, ni en casa como padre. Pero Dios está en todos lados, por eso es que no es un buen ejemplo tampoco. Entonces podemos tratar de buscar ejemplos en la vida, pero ninguno va a lograr ejemplificar lo suficiente sobre la Trinidad de Dios.
Solamente Dios existe en su forma trino. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y cuando habla de principio, se está refiriendo al inicio del tiempo y del espacio. Dios existió desde antes de la eternidad del mundo, existía por sí mismo, pero en algún punto en el principio. Dios vio la creación del tiempo y espacio para que así pueda comenzar el tiempo y el espacio para nosotros. Entonces, en el libro de Juan también aparece nuevamente la frase en el principio. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Pero en el principio del libro de Juan es diferente al principio que aparece en el libro de Génesis. El principio del libro de Juan es mucho más anterior al principio de Génesis, porque hace referencia antes de la eternidad, tanto que nosotros no podríamos medirlo en el tiempo. Esto hace referencia al Dios que existió por sí mismo desde antes de la eternidad. Pero Génesis 1:1 en el principio se refiere a ese Dios que existía desde antes de la eternidad y que en algún momento crea el tiempo y el lugar. Y ese es el principio del que está hablando Génesis 1:1. Si tenemos que comparar ambos, entonces en el principio nos dice que el verbo era Dios y Dios vino al mundo. Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, Padre lleno de gracia y de verdad. Él es Jesucristo, el Dios. Aquí hay algo muy importante. Es que en Génesis 1:1 y en Juan 1:1 aparece la frase en el principio. Sin embargo, ambas frases tienen un sentido diferente. Volviendo un poco a Génesis 1:1, vamos a ver Génesis 1:1 y Génesis 1, verso 2. Existen dos maneras de interpretar esto. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay teorías erradas de interpretación. Por ejemplo, está la teoría de la nueva creación. Dios creó los cielos y la tierra, como dice Génesis 1:1, y el mundo creado por Dios, por alguna razón, fue desolada. Parece que hubieron errores, ¿no? Y entonces, Génesis 1:2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto quiere decir que en Génesis 1:1, por alguna razón, la creación de Dios fue desolada, destruida. Y entonces, desde Génesis 1, verso 13 en adelante, vuelve a ser una creación. De esto trata la teoría de la nueva creación. ¿Por qué sostienen esto? A partir de Génesis capítulo 13 en adelante, Caín mata a Abel, y por tanto él tiene que andar errante y extranjero. Y Caín luego le dice a Dios: cualquiera que me hallare me matará. Entonces, vemos también que Adán y Eva en Génesis dice que tuvieron a Caín y a Abel. Luego Caín mató a Abel, entonces Caín fue hecho extranjero, forastero. Pero ahora él dice que él teme que cualquiera le halle y le mate. ¿Quién podría hallarlo? ¿Quiénes eran ellos? Entonces dijeron: bueno, ellos son los que cuando Dios creó en Génesis 1:1, fueron creados hombres sin espíritu o alma, que cuando Caín se encontrara con ellos, él temía morir en manos de ellos. De hecho, este ha sido uno de los pasajes más difíciles de interpretar, que ha sido de mucha controversia. Para poder entender esto y darles algún tipo de explicación a estos pasajes, es que se creó la teoría de la nueva creación. Hay otra razón fundamental. Cuando ellos hablan de la vida de la tierra, nosotros sabemos bíblicamente, pero hay un teólogo que ha hecho un cálculo hace mucho tiempo atrás, y para esto tuvo en cuenta la genealogía de Jesús, hasta llegar a David, Abraham, Adán, Eva. Y más o menos, ¿saben cuántos años él suma? Él suma aproximadamente 6.000 años o a lo más 8.000 años.
Entonces nosotros podríamos pensar que la Tierra tiene unos 10.000 años aproximadamente. Hay muchos teólogos que de acuerdo a este cálculo así concluyen. Entonces la Biblia habla de una historia de la humanidad que dura aproximadamente 10.000 años, pero los evolucionistas hablan de un periodo de más o menos 4.000 a 5.000 millones de años, de una Tierra muy, muy antigua. Entonces vemos una postura que es la de los evolucionistas y otra que es la de los teólogos creacionistas. Hay una diferencia muy grande entre ambas posturas. Hay algunos teólogos que han tratado de conciliar ambas partes, la teoría evolucionista con la teoría creacionista. Entonces, tratan de conciliar ambas partes hablando de una brecha. Por eso también se habla de la teoría de la brecha, que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hubo una brecha muy extensa de tiempo que habría transcurrido. Digamos que entre la primera y la segunda creación de Dios hubieron unos 4.500 millones de años o 5.000 millones de años. Esa es la teoría de la brecha. Es una teoría errada, una teoría que no es conforme a la Biblia. Y es otra que debemos de recordar. Más adelante lo veremos en detalle. La Biblia no enseña precisamente qué edad tiene la Tierra, si 6.000 o 8.000 o 10.000. Bueno, más adelante vamos a volver a este tema. Así que aquí dice que la Tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué puede significar esto? Desordenada y vacía. Desordenada en el sentido que no tiene forma. Así lo dice en inglés. Que todavía no tenía forma, las cosas estaban vacías. También dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es así como se encontraba la tierra, desordenada y vacía, en el verso 2. ¿Está describiendo una destrucción o algo más? Y yo quiero decirles que para esto tenemos que ir al libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Aquí se está refiriendo cómo Dios fue guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Aquí dice revolotea sobre sus pollos, ¿verdad? Entonces, así describe cómo el pueblo de Israel fue protegido, guiado por Dios. ¿Cómo lo describe esto? Como un águila que cría a sus pollos y cuando estos extienden sus alas, porque ya están capacitados para volar, ¿qué hacen? El águila excita su nidada, es decir, desordena su nido. ¿Pero para qué? Para echar a los pollos del nido y cuando ellos se tiran desde las alturas, obviamente tienen las alas, pero nunca han volado. Entonces, puede ser que las alas se encuentren débiles y les va a costar un poco tomar vuelo. Esto es como cuando los niños comienzan a caminar, tropiezan y caen una y otra vez. Es así como las aves comienzan a ejercitar el vuelo. El águila comienza a volar un poco más bajo de los polluelos, cosa que si ellos pierden fuerza o se cansan o caen, la madre pueda levantar el vuelo y pueda levantar a los polluelos. Entonces, así también Dios estuvo con su pueblo en todo ese camino del desierto. Revolotear, la manera en cómo las águilas vuelan, es la misma palabra utilizada en Génesis capítulo 1, verso 2, cuando dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sabemos que en la creación, la Trinidad de Dios, las tres personas de Dios estuvieron involucrados en la creación. Y el Espíritu de Dios toma ese aspecto como esta águila que extiende sus alas sobre sus polluelos, así el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces este es el principio de la creación descrito de esta manera. En realidad, esta es la explicación más evangélica que la mayoría de los evangélicos aceptamos. Es muy cierto que hubo una intervención divina de las tres personas en la creación. Entonces, el Dios de la Trinidad crea los cielos y la tierra. Vamos a ver qué creó los primeros 3 días. Día 1, creó la luz, tinieblas, día y noche.
Día 2. El agua, expansión sobre las aguas. Día 3. El mar, tierra y hierbas. Luego viene cuarto día, quinto día y sexto día. ¿Qué sucedió? El cuarto día fue como completar o llenar el espacio creado en el día 1. El quinto día sobre el día 2, el sexto día sobre el día 3. En el día 1, Dios creó la luz, ¿verdad? Y hubo luz y fue el día y después se separó la luz de las tinieblas. Y es así como en el cuarto día Dios crea el sol, la luna y las estrellas para llenar ese espacio que Él había creado en el día número 1. Y en el segundo día, Dios crea las aguas y hace esta división de las aguas con las aguas y también hace esta expansión, ¿verdad? Y en el quinto día, Dios crea las aves para la expansión que se encuentra arriba y los peces para la expansión que se encuentra abajo. En el tercer día, Dios crea el mar, la tierra y el último día, el día 6, Dios crea ganado, los animales y también crea al hombre. ¿Para qué? Para que vivan allí, en el mar, en la tierra. Entonces Dios creó en el día 1, 2 y 3 espacios. Y en los días 4, 5 y 6 lo que va a llenar aquellos espacios. Y es así como Dios crea un ambiente propicio para que el hombre pudiera habitar allí. Entonces acabamos de ver brevemente sobre la creación. Hay teorías que no son correctas. Por ejemplo, les hablaba de la teoría de la brecha, la teoría de la nueva creación, pero también hay otras teorías que debemos tener presente. Entonces, quiero explicarles una vez más sobre estas teorías que no son correctas. ¿Y cuál es la teoría que nosotros sostenemos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante todo esto? Sabemos que aquí en este mundo Satanás es el rey o el príncipe de este siglo. Entonces nosotros debemos conocer cuáles son las estrategias que el enemigo utiliza para apartarnos de Dios, para tratar de separarnos de Dios y hacer dudar nuestra fe en Dios. Si nosotros no tenemos esta convicción en esto, en la creación, podremos tener dudas en nuestra fe y esto puede hacernos claudicar. Por eso es que necesitamos conocer bien este tema. Cuando íbamos al colegio, en la secundaria, la universidad y hasta en el día de hoy en los colegios, se enseña la teoría de la evolución. La teoría de la evolución establece esto, que los microorganismos fueron desarrollándose, evolucionando por casualidad y entonces fueron desarrollándose cada vez más en seres más complejos, hasta llegar a ser el hombre. Y quizá, si hubo alguna teoría que ha amenazado más al cristianismo, es la teoría de la evolución. Pero según los científicos de la teoría de la creación, hay muchos errores que están incurriendo dentro de la teoría de la evolución. Y yo les voy a enseñar algunos de ellos. La teoría de la evolución es tan solo una teoría, una forma de pensar que no es corroborada. Sepan que existe toda una rama dentro de la teología que se ha encargado de refutar a los evolucionistas y que ha sostenido, ha buscado pruebas dentro de la creación y dentro de estos 6 días. Vamos a ver algunas de estas pruebas. Acuérdense de la primera teoría de la brecha, que lo vimos anteriormente. Esta teoría sugiere que pasó un periodo de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Les había dicho que esta es una teoría errada, ¿verdad? También les expliqué cómo nació esta teoría, con el afán de conciliar dos posturas diferentes. La segunda teoría es la del año-día. ¿En qué consiste esto? La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Se toman de esto como fundamento de esta teoría y dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, habla de días, ¿verdad? Fue la tarde y la mañana un día. Un día puede ser 1000 años, como puede ser 10.000 años o 70.000 años, o incluso más. Según esta teoría de año-día, piensan que un día podría ser un periodo extenso de tiempo. Esta teoría de año-día es una teoría errada, porque no corresponde a lo que dice la Biblia en el libro de Génesis. En Génesis dice día,
que es traducido de la palabra hebrea yom. ¿Y sabe lo que significa yom? Significa 24 horas. En ninguna otra parte de la Biblia fue utilizada para hacer referencia a un periodo más extenso que 24 horas. Por ejemplo, para referirse a los años o a meses, eso nunca ha ocurrido dentro de la Biblia. Entonces, yom siempre se ha referido a un periodo de 24 horas. Así es que de esa manera resolvemos la teoría de año-día. Y así también se puede refutar lo que sostienen los científicos evolucionistas. La teoría de año-día se basa en un intento de conciliar la teoría evolucionista con la Biblia. En realidad hay personas que van a creer estas cosas. Debemos nosotros poder refutar sus opiniones, sus teorías. Acuérdense bien de las teorías que hemos visto, la del año-día y la de la brecha. Al conocer sobre todo esto, no nos dejaremos ser engañados. Entonces, a todo esto, ¿cuáles son las teorías que sí aceptamos? Yo les contaba que es posible refutar la hipótesis de los evolucionistas con los supuestos de la teoría creacional. Pero ¿cómo podemos nosotros tomarnos de la Biblia para refutar teorías no ciertas? Hay una teoría de la creación que habla de una tierra madura. Dios creó la tierra es joven, pero cuando Dios la creó como si fuese madura. Este es el creacionismo de la tierra joven. ¿Cómo se puede entender esto? Cuando Dios creó la tierra, la creó de manera que para los científicos pareciera que tuviese 4.500 millones de años. No es que se demoró tanto tiempo, millones de años, para poder crear la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva del polvo de la tierra, no los creó como un bebé en un día. No los creó como un recién nacido. Y después Dios los creó, los fue criando y esperó que maduraran. No es así, ¿verdad? Así no fue. Sino que Dios creó a Adán como un hombre maduro. A Dios le pareció bueno, pero no le pareció bueno que estuviera solo. Entonces le hizo quedarse dormido, tomó una costilla y de ella creó a Eva. Y luego lleva a Eva delante de Adán y Adán dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando Dios creó a Eva, no la hizo como un bebé con pañales, y se le entregó así a Adán y le dijo: mira, ella es tu mujer con quien te vas a casar, pero tienes que criarla desde bebé, y cuando ya madure te podrás casar con ella. No le dijo esto, ¿verdad? Sino que ya la creó como una mujer madura y de ahí se la llevó a Adán. Adán también fue creado como un hombre maduro y Eva como una mujer madura. Y ahí podemos inferir en varias cosas, ¿verdad? Cuando Dios crea los árboles, las plantas, las hierbas, ya eran grandes. Cuando Dios crea los peces, ya eran grandes, maduros. No todos eran pequeños o chicos o recién nacidos. Al igual que los animales, no son crías, sino que Dios los creó ya maduros, aves maduras, animales maduros, para poder llenar la tierra. Entonces, la tierra pudo haber sido también así, creada como madura, para ser un lugar propicio para el hombre. Y es así como se explicaría, según la teoría de la creación joven, cuando los científicos investigan que la edad de la Tierra, para ellos, tiene un aproximado de 4.500 millones de años. Estos son algunos de los argumentos que se pueden presentar en contra de la creación de Dios. Y nosotros podemos refutar a estas teorías cerradas de incrédulos con estas teorías y podemos defender nuestra fe. Pero una cosa más, Dios creó los cielos y la tierra. Dios no lo incluye todo en la Biblia, sino solo aquello que le parece que para nosotros es relevante. Solo aquello que Dios quiere revelarnos, de eso se trata la revelación especial de la Biblia. Para hablarles brevemente sobre la revelación, dentro de la revelación especial está Jesucristo y la Biblia. Dentro de la revelación natural, que consiste en todo lo que nosotros vemos, el orden, por ejemplo, la distancia de la Tierra y el Sol, la distancia entre la Tierra y la Luna, que si estuviera un poco más cerca a nosotros nos moriríamos de calor, y si fuese un poco más lejos nos moriríamos de frío. Y como todas las cosas creadas por Dios son perfectas y existe una ley natural que las mantiene. Y eso también nos enseña que hubo un creador, alguien que diseñó todas estas cosas.
Entonces, todo esto se revela a través de la naturaleza. En la revelación natural, pese a que Dios nos lo mostró todo en la creación, nosotros fuimos enceguecidos por nuestros pecados y por la caída de Adán y Eva, y no podemos percibir a Dios. Por eso es que Dios, cuando envió a Jesús a este mundo para poder decir, yo soy Dios, y de esa forma, Él mismo se ha revelado y Él es la revelación especial. También, aparte de Jesús, nos dio la palabra para darse a conocer que Él es Dios creador. En la Biblia no está completada todas las cosas, sino que solo aquello que Dios desea revelarnos a nosotros. Una de las cosas que Dios omite es, por ejemplo, el tiempo. ¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra? Él no va a decir hace cuántos años sucedió la creación. Que por ejemplo dijera, hace 6000 años antes de la primera venida de Jesús se dio la creación. En realidad no lo dice. Pero nosotros, los hombres, calculando el árbol genealógico, porque queremos saber y tenemos curiosidad, estudiamos el árbol genealógico de Jesús. Llegamos hasta Adán y hablamos de unos 6000 a 8000 años. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a comparar la genealogía de Primera de Crónicas y la genealogía del libro de Mateo, la genealogía de Jesús. En Primera de Crónicas y en Mateo hay dos genealogías de la misma familia. ¿Cuántas personas están omitidas en Mateo? Bastantes, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto hace que la Biblia sea un libro errado? No, de ninguna manera. No hay errores allí. Pero hay momentos y casos en que Dios omite, según el contexto, a ciertas personas. Eso tenemos que tenerlo en consideración. También existe una leve diferencia del periodo de tiempo en el cual el pueblo de Israel estuvo esclavo sirviendo en Egipto. Algunas partes de la Biblia habla como 400 años y otras de 430 años. Entonces no podemos pensar de que eso está mal, ya sea una cosa o la otra. Cuando hablan de 430 años, es porque se dio de esa manera. ¿Cuál era el contexto y por qué en otro contexto se enseña que son 400 años? Cada uno tiene su razón. La Biblia no explica cuántos años tiene la Tierra. Hablamos de 6000, de 8000 y hasta de 10000 años. Porque queremos saber y lo hacemos calculando la genealogía. Pero tengamos en cuenta que pudo haber ciertas omisiones en la genealogía que encontramos en la Biblia, según el contexto en el cual fue dada. Para explicarles un poco mejor acerca de esto, supongamos que yo voy a Corea y un hermano me dice, Pastor, ¿en dónde vive usted en Estados Unidos? ¿Yo qué le voy a decir? Vivo en California, Los Ángeles. Pero si estando en Estados Unidos voy a la iglesia, me encuentro con un hermano de la iglesia, hermano que vive en Los Ángeles, en Fullerton, y me dice, Pastor, ¿usted en dónde vive? Yo le voy a decir, vivo en Los Ángeles. No, yo le voy a decir, hay una ciudad que se llama San Fernando y hay una ciudad que se llama Hololenge Northridge. ¿Por qué? Yo le voy a dar descripciones mucho más específicas al que vive en Estados Unidos que al que vive en Corea. El que vive en Corea puede decir, mira, el pastor vive en Portland. ¿Por qué me mintió diciendo que vive en Los Ángeles? Lo que pasa es que si yo al hermano que vive en Corea le digo que vivo en Portland, él no va a tener idea dónde puede quedar eso. Esto será al norte, será al sur de los Estados Unidos, al este o al oeste, no lo va a entender. Entonces, yo que conozco el propósito por el cual el hermano me pregunta, yo le digo vivo en Los Ángeles. Entonces el hermano va a saber rápidamente que se trata de California, donde hay muchos coreanos y va a tener ese conocimiento y él va a saber. Por eso yo le digo Los Ángeles. De esta manera, dependiendo del propósito del autor, pueden cambiar un poco el registro de la Biblia y de allí se explican, por ejemplo, las diferencias en la genealogía. Porque hay momentos en que Dios omite y otras veces en que Dios declara. Pero por el hecho de que lo omita no significa que Dios no tiene conocimiento de ello o que esté cometiendo algún error. Dios reveló todo aquello que Él quiere que nosotros sepamos y omitió lo que no es relevante para nosotros. En esta clase estamos hablando de la creación de Dios y la pregunta que nos hacemos es,
¿Dónde pudo haber estado el huerto del Edén? Allí en donde Dios puso a Adán y Eva a vivir. ¿Dónde puede quedar eso? En realidad no puedo decirlo con certeza, pero sí podemos nosotros intuir. Muchos científicos, teólogos, como se habla de dos ríos, el río Tigris y el Éufrates, buscamos algún lugar cercano. Tiene que ser algún lugar cercano a estos dos ríos. Cerca de Irán, entonces habrían bastantes candidatos. Puede ser tal vez Ur de los Caldeos, en esta parte. O más al norte, en Turquía. Allí hay un lago muy grande que se llama Lago de Van. Podría ubicarse cerca del lago de Van en Turquía. Y ese sería otro de los candidatos posibles. Seguimos entonces. Dios creó los cielos y la tierra. También creó a Adán y Eva. Y encontramos la historia de la caída de Adán y Eva. Vamos a meditar un poco más sobre la caída del hombre antes de terminar con la clase. Quisiera limitar las clases en 45 minutos. Entonces, hablando de la caída de Adán y Eva, Dios les permitió tomar de todos los frutos del huerto del Edén, menos del fruto de la ciencia del bien y del mal. Le dice a Adán, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pese a esto, Eva es tentada por la serpiente, Satanás. Come del fruto y Satanás le dice que no morirá y de esa forma niega la palabra de Dios. Eva come el fruto y luego fueron abiertos sus ojos. Después le da a Adán y él come de ese fruto y cae en pecado. El pecado es desobedecer a la palabra de Dios. Si Dios le había dicho, no comas porque ciertamente morirás, Adán y Eva comieron del fruto y estaban destinados a morir. Amados, Dios es eterno y cuando creó a Adán y Eva, Dios quiso ser glorificado por medio de ellos y vivir con ellos por la eternidad. Y para ser glorificado creó a Adán y Eva. Pero Dios, como es eterno, también le dio la posibilidad a Adán y Eva de vivir eternamente. Pese a todo esto, Adán y Eva pecaron, desobedeciendo. Y como Dios bien había dicho, estaban destinados a morir. Fueron entonces hombres mortales. Como dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces Adán y Eva se constituyeron pecadores por el pecado cometido, y sus descendientes, toda la humanidad, también fueron mortales. Por eso meditemos un poco en los atributos de Dios. Dios tiene varios atributos. El más importante de ellos es la justicia. Dios es justo. ¿Qué significa esto? Que Él aplica el mismo castigo a todos, pero también galardona a los que lo merecen. Y si tratara de igual manera al criminal y al que había obedecido, no sería justo. Dios no puede aceptar el pecado, y al mismo tiempo Dios tiene otro atributo, que es su voluntad, su amor. Dios es amor. Él no desea que la creación suya, el hombre, el cual ama mucho, se pierda y muera eternamente. Y ese es un dilema para Dios. Él es justo, pero todos los hombres heredan de Adán el pecado original y están destinados a la muerte. Pero Dios, como ama al hombre, no desea que ninguno de ellos muera. Por muerte, no solo nos referimos a la muerte física, sino también al estar apartado de Dios eternamente. Dios no desea que la humanidad viva eternamente apartado de Él. Son dos tipos de muertes diferentes. Entonces, para poder resolver este dilema, Dios envió a Jesucristo a esta tierra para que muriera en nuestro lugar y pagara el precio de nuestros pecados. Amados, Dios es justo. Entonces Él no puede decir, bueno, a partir de ahora les perdono sus pecados y haré como que nada pasó y que no haya un pago por el precio de su pecado. Jesús tuvo que morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Entre toda la creación no hubo ninguno que pudiera morir por el pecado de otro, sino por el suyo propio. ¿Por qué? Porque todos los hombres son pecadores y si uno muere, moriría por sus propios pecados. Para lidiar con este dilema, Jesús, siendo Dios, vino a este mundo, el que no tenía pecado alguno, para cargar con los pecados de la humanidad y morir en lugar del hombre. Así es que se lidió con el tema del pecado.
Dios no es hombre, por lo tanto, Él puede cargar con el pecado de todos los hombres. Jesús vino a este mundo, murió en la cruz, para que todos aquellos que pudieran creer en Él y le recibieran tengan vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el problema? Él murió por toda la humanidad, pero no todos creen en Jesús. Solo aquellos que dicen, sí, es verdad, que tú has muerto por mis pecados, yo creo en ti. Todos ellos hacen efectiva la salvación de Jesús. Me gustaría explicarlo de otra manera. Supongamos que aquí hay un tren. Todos los que nacen aquí en este mundo nacen dentro de este tren. Supongamos. Algunos dirán, pero yo no he pecado, ¿por qué yo tengo que pagar por el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué tengo que ir al infierno? Yo no soy pecador. Y luego les cuento esta historia. No es que Dios sea malo y está enviando a todos los hombres al infierno, sino que cuando nacemos, nuestro destino final es el destino final de este tren. ¿Y cuál será el destino final de este tren? El destino final de este tren es el infierno. Este tren se dirige hacia el infierno. Todos los que nacen en este mundo, que nacen dentro de este tren, tienen este destino en común. Y aunque aún así hiciera buenas obras, aunque cediera su asiento a un anciano, obedezca a sus padres, ayude a los pobres, mientras esté dentro de este tren, va a ir al destino común que es el infierno. Pero Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús, siendo Dios, vino a este mundo. Esto significa que Jesús ha entrado a este tren, ha detenido este tren, y es como si Él le dijera a los pasajeros de este tren, que se dirige al infierno, aunque ustedes hicieran buenas obras aquí, no les servirá de nada, porque el tren se dirige hacia el infierno. Ese es su destino, mientras estén aquí en este tren. Pero si ustedes me oyen, yo aquí he traído otro tren al lado de este. Este tren tiene como destino final el reino de los cielos, no el infierno, en donde hay fuego y azufre, sino que es el reino de los cielos. ¿Quiénes están dispuestos a cambiarse de tren? Y todos los que están en el tren que va en dirección al infierno oyen el mensaje de Jesús, que es el Evangelio o las buenas nuevas, y deciden bajarse del tren para subirse al tren en dirección al reino de los cielos. Jesús les dice, bueno, el que cree en mis palabras que este tren va a ir al infierno, pero el tren de al lado va al reino de los cielos, pueden subirse a ese tren. Pero luego Jesús inmediatamente después añade, diciendo, no tienen que bajarse ni siquiera del tren, solamente crean en su corazón. Y algunos pueden decir, si yo quiero subir a ese tren, yo creo en las palabras de Jesús, yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, yo creo que Jesús es el creador de los cielos y de la tierra. Si tan solo confesara esto en su corazón de manera genuina, yo los levantaré y los llevaré a otro tren. Ese es el Evangelio, amados. Ese es el Evangelio, amados. Nosotros creímos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Lo confesamos porque alguien nos compartió las buenas nuevas y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y entonces el Señor nos trasladó al tren que va al reino de los cielos. Nosotros vamos hacia el reino de los cielos. Ese es nuestro destino final. ¿No lo creen así? Bueno, en realidad podría darles otro tipo de ejemplo un poco más radical. Nosotros no podemos ir al reino de los cielos por nuestros propios méritos, sino que es por el esfuerzo y el mérito del Señor Jesús en la cruz. Es por su sangre bendita que hoy nosotros estamos en este nuevo tren en dirección al reino celestial. Y por tanto, aunque nosotros hayamos desobedecido a nuestros padres y hagamos cosas que desagradan a Dios, no por eso vamos a perder el reino de los cielos. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque en primera, la salvación que nosotros recibimos nunca se basó en las obras o en nuestros propios méritos, sino que desde el principio, fue por los méritos de Jesús. Y es por eso que tampoco entra en juego nuestros propios méritos para mantener esa salvación. Hemos sido hechos ciudadanos del reino celestial, hechos hijos santos de Dios, salvos, justos, y hemos recibido el Espíritu Santo.
Por eso es que vamos al reino de los cielos y tenemos la vida eterna y no la podemos perder. Les bendigo en el nombre del Señor para que puedan creerlo. Pero tampoco esto es excusa para que digamos, bueno, ahora que voy al reino de los cielos y puedo hacer lo que yo quiera y voy a vivir como yo quiera. No es así. Si Jesús murió en la cruz por mí y pagó un sacrificio tan grande, padeció en la cruz por mí, entonces yo agradecido por esa gracia inmerecida, voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Si hay un intento de nuestra parte de vivir conforme a la palabra de Dios, es así, esa es la forma de mantener la gracia de Dios en nuestras vidas. Lleno de gratitud, siempre agradeciéndole a Dios, reconociendo que el Señor murió por nosotros en la cruz para obedecer su palabra. La fe que conlleva a obras. No hay fe sin obras, según el apóstol Santiago. Yo deseo que todos puedan tomar la decisión de vivir conforme a la palabra de Dios y en obediencia a su palabra. Y cada día tomemos una decisión sobre esto. Y si no es así, de lo contrario debemos de dudar si realmente hemos recibido salvación del Señor. Si no hubiera ese deseo de vivir en obediencia a la palabra de Dios y llevar una vida agradable al Señor, tendremos que preguntarnos si realmente tenemos la salvación. Les bendigo en el nombre del Señor para que ustedes puedan meditar en esto. Estudiamos sobre la creación. Estudiamos sobre Adán, sobre Eva y cómo por la desobediencia de ellos entró el pecado a la humanidad y nosotros somos pecadores destinados a morir eternamente. Pero por Jesucristo, gracias a sus méritos, nosotros recibimos perdón por nuestros pecados y la salvación. En la próxima clase vamos a meditar un poco más sobre esto. ¿Por qué Dios habría creado el fruto de la ciencia del bien y del mal? Porque de no haber creado Dios ese fruto, Adán y Eva tampoco hubieran pecado. Vamos a hablar un poco más acerca de la creación y la caída del hombre en la próxima clase. También vamos a tratar sobre Caín, Abel, Set. Vamos a tratar sobre el diluvio de Noé y la torre de Babel. Muchas gracias por el esfuerzo que ustedes han hecho el día de hoy en la clase número 4. En lo posible les animo a leer algo de Génesis antes de la clase número 5. Gracias, nos vemos en la próxima clase.